presencia. Que tu gloria hoy, Señor, descienda aquí. Desciende hoy aquí. Llena esta casa con tu gloria. Que tu Espíritu, Señor, descienda aquí. Que tu gloria hoy, Señor, descienda aquí. Al estar aquí, postrado ante ti, mi corazón te adora a ti, Señor. Quiero contemplar tu santidad, quiero ver tu gloria llenando este lugar. Desciende hoy aquí, llena este lugar de tu presencia. Que tu gloria hoy, Señor, descienda aquí. Desciende hoy aquí. Llena esta casa con tu gloria. Que tu Espíritu, Señor, descienda aquí. Que tu gloria hoy, Señor, descienda aquí. Desciende, desciende hoy aquí. Llena este lugar de tu presencia. Llena mi vida. Que tu gloria hoy, Señor, descienda aquí. Desciende hoy aquí. Llena esta casa con tu gloria. Que tu Espíritu, Señor, descienda aquí. Que tu gloria hoy, 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 Señor, descienda aquí. Descienda aquí. Descienda aquí. Descienda aquí. Descienda aquí. Tu gloria descienda. Tu gloria descienda aquí. Tu gloria hoy, Señor, tu gloria descienda hoy aquí, Señor. Tu gloria hoy, Señor, descienda aquí. Que tu gloria hoy, Señor, descienda aquí. Que tu gloria hoy, Señor, descienda aquí.
gloria hoy, Señor, descienda aquí. Bendito sea el Señor. Hosana al Rey de Reyes. Canta con júbilo. Hosana al Altísimo Señor del universo. Hosana. Él es Rey. Mis amados, una vez más, bienvenidos este día viernes a el estudio de la palabra del Señor. Es un gozo saber que allí está usted, animado y esperando el momento y el tiempo donde nos podamos reunir como iglesia. Alabado sea el Señor. Hermanos, quisiera leerle del capítulo 14 de Lucas, la parte del versículo 31, cuando dice el Señor así. Lo leemos. ¿O qué rey? 14:31 de Lucas. Dice: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Hermanos, hemos hablado acerca de que todo tipo de batalla en el reino de Dios solamente se van a poder ganar cuando las personas o cuando el cristiano esté definido, claro, en qué es lo que realmente quiere. El Señor, acuérdese que esto lo dijo cuando grandes multitudes, o sea, cantidades de grandes multitudes, iban hermanos con Él. Entonces Cristo se voltea, se detiene y le dice: miren, si no están dispuestos a empezar a construir su casa y terminarla, mejor ni me sigan. Y el otro enfoque de la guerra es si no están seguros de ganar esta batalla, mejor ni se metan. Entonces, hermano, estamos claros de que la vida o el llamado a la vida cristiana es un llamado a edificar, y también es un llamado, porque ni una cosa ni la otra va a ser fácil, pero es un llamado a una guerra. Ni edificar es fácil, ni pelear esta batalla. Todo requiere mucho esfuerzo, negación, dedicación, batallas. Debes de estar consciente de que nada va a ser fácil. Y así, ahorita estamos extrañando a los hermanos, pero se ha fijado que cuando estamos reunidos a veces no deja de haber más de alguna diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Pero ahora estamos anhelando reunirnos, bendito sea Dios para siempre. Pero en las iglesias siempre hay inconvenientes entre uno y otro hermano, y mucha gente toma eso como base, pretexto para alejarse de las congregaciones. Dejan de perseverar, dejan de luchar, pierden el enfoque, pierden el sentido, pierden la dirección, y luego los vamos a ver por uno y otro lado, hermanos, que andan sin rumbo fijo. Entonces, eso es lo que Cristo quiere evitar. Si no estamos conscientes de pelear esta batalla, y si no estamos conscientes de edificar lo que hemos empezado, terminar lo que hemos empezado, entonces el Señor dice: mejor ni me sigan. Entonces, las condiciones de una verdadera batalla para ganarla, o sea, una guerra nunca ha sido fácil. A través de la historia humana han habido un sinfín de guerras, hermanos, de una y otra cosa, de guerras por todos lados. Sin embargo, hermanos, el Señor va a tomar ese esquema horrible y malo de la vida de los hombres para enfatizar nuestra batalla espiritual. Y una batalla no se gana, una guerra no se gana, si los soldados no están definidos,
y motivados a saber por qué están peleando, por qué, para qué. Entonces, hermano, este es el punto determinante de mucha gente que vuelve atrás. Porque quieren ganar esta guerra, hermanos, sin negarse. Quieren ganar esta guerra sin esfuerzo, cosa que no se puede. Sencillamente no se puede. La victoria la da el Señor, pero el hombre es el responsable de preparar el caballo para la guerra. O sea, aparece la parte fundamental en donde debemos de estar conscientes, debemos de dar, tal vez no las condiciones externas, pero sí las condiciones internas de nuestra vida para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos ganar. Entonces, hermano, estas batallas en el reino de Dios usted las va a ganar solo si están totalmente definidos a pelear esta batalla con buen ánimo. No con desánimo, sino con buen ánimo. De hecho, el Señor le dijo a Israel y le dio leyes. Entre esas leyes le dio una ley que era para el tiempo. De hecho, todas las leyes fueron, o la ley fue para el bien del pueblo. Entonces, esta ley era con respecto a las guerras a las cuales tenía que enfrentarse el pueblo de Dios, Israel. Entonces, hermano, el Señor le estableció leyes, reglas, normas, a través de las cuales se tenía que pelear. Esto no es una guerra que se va a pelear en desorden o como uno quiera o como uno considere. Esta es una guerra que se tiene que pelear bajo la dirección y bajo las convicciones personales, pero bajo la dirección de Dios y bajo sus reglas y bajo sus normas, porque nosotros estamos en la tierra, Dios en los cielos. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, hermano, eso es como cuando un anciano a usted le dé un consejo y que usted le quiere enseñar a un anciano. Yo sé que algunos ancianitos nunca han aprendido nada y se van a morir y tal vez nunca aprendieron nada, pero hay otros que son muy sabios, muy entendidos. A ese tipo de gente hay que saberlos escuchar, hermano. ¿Usted qué? ¿Se va a comparar a un anciano de unos 70 años que ha vivido toda una vida, tiene experiencia, y usted con sus 15 años piensa que le puede enseñar a ese anciano a vivir? Entonces debemos de estar conscientes de que estas batallas debemos de pelearlas bajo el criterio y bajo las reglas de Dios. Veamos en Deuteronomio capítulo 20, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios así: cuando salgas a la guerra, le dijo el Señor a su pueblo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, literalmente dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, haciendo un hincapié de todos los milagros y la mano poderosa que Dios mostró sobre Faraón y sobre Egipto, y que Israel vio el poder de Dios en contra de Egipto y a favor de ellos. Entonces, hermanos, le hace un recuento y dice, no les tengas temor. Y a veces a nosotros nos falla la fe, se ha fijado, porque cuando vemos el problema enorme, hermanos, y nosotros nos vemos así minúsculos ante ese problema, nos falta la fe. Sin embargo, el Señor dice, bueno, tienes que pelear bajo esta regla. Bajo esta regla, no les tengas temor. Porque sencillamente tú no eres capaz, tú eres minúsculo ante el problema, chiquitito y todo, pero dice, pero Jehová tu Dios está contigo. Y eso es inevitable. El Señor promete estar, como dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y el punto determinante es que el Señor prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, en medio de nuestras angustias, en medio de tus problemas, de tus situaciones complicadas. Lo que ahorita te parece que es un gigante el problema que te va a devorar, no es cierto. No es cierto, solo aprendamos a ver a Dios en medio de las peores circunstancias. Hermano, Dios está con nosotros y Dios está por su pueblo. Entonces, hermano, lo primero que hay que considerar, hermanos, hay varias cosas que quiero considerar aquí.
Hay por lo menos unas 5 razones, 5 causas que quiero mencionar de la condición interna del corazón de cada creyente para pelear, y no solamente pelear, sino ganar esta batalla. Primero, debemos de considerar en términos generales que no es nuestra batalla, es la batalla de Jehová. Él la va a ganar. Nosotros no somos incapaces, hermanos, de hacer nada, ¿ya? Pero Dios va a mover su mano de misericordia a favor de nuestra vida, y Él se va a encargar de las circunstancias externas. Pero nosotros debemos de pelear esta batalla con las circunstancias internas correctas. Y lo primero que debemos de entender es que no podemos ser un pueblo obligado a ir a la guerra. En el tiempo de Israel, hermano, el ir a la guerra era casi era un deber, era un criterio patriótico. Y más que patriótico, incluía todas las esferas de la vida, porque luchaban por sus familias. Sabían que si perdían la guerra, hermanos, el enemigo iba a venir, iba a violar a sus familias, sus mujeres, hijas o lo que fuera, iban a matar a sus hijos. O sea, aquí no habían muchas opciones. Entonces era como un deber patriótico ir a estas guerras, que era obligación de alguna manera, pero bajo el criterio de lo que se tenía que hacer obligadamente. Pero Dios en ningún momento quiere llevar soldados obligados a esta guerra. Por eso usted, hermano, le voy a dar un consejo: nunca ande usted obligando a la gente a aceptar a Cristo. Nunca, déjelos que caminen, déjelos. Usted tiene que apoyarlos caminando. Háblele de Cristo, háblele del Evangelio, pero en ningún momento usted puede obligar a una persona a caminar. Es como los servidores en las iglesias. No se puede obligar a alguien a ser diácono si no quiere serlo, porque no va a durar. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, que estas guerras, hermano, en primer punto deberían de ser de un carácter interno totalmente voluntario, o sea, no obligatorio. Las condiciones de obligación o bajo el criterio de la obligación son condiciones no favorables para una batalla tan terrible y seria como la que tenemos en el reino de Dios, o por el reino de Dios en nosotros. Entonces, lo primero es que, hermanos, Dios no debe de ser servido por los hombres obligadamente, sino que el que va a servir, el que va a pelear, el que va a ser pueblo de Dios, debe de serlo de una manera totalmente voluntaria. En el libro de los Salmos, si me acompañan por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 110, hay una capítulo 110, note, hermano, esta expresión. Dice, verso 3, 110, verso 3 del libro de los Salmos, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No es obligado, es voluntariamente. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El primer requisito para pelear las guerras de Jehová es que debe de ser de una manera voluntaria, una disposición del corazón. Nadie puede ser obligado a estar en estas guerras si no quiere estar. Considera eso primero, en primer lugar eso, hermano, tú que te sientes debilitado ahorita. ¿Estás en la iglesia porque te obligaron? ¿Estás en la iglesia porque no hay para dónde? ¿O realmente te has ofrecido voluntariamente, como dice el Salmo 110? Voluntariamente se te ofrecerá tu pueblo. Ay, hermano, que Dios nos dé un corazón así. Entonces, teniendo eso en cuenta,
hermanos, que lo primero es que debe de ser un servicio voluntario para ganar estas batallas, no a la fuerza. Entonces, hermano, dice el verso 2, cuando os acerquéis, capítulo 20 de Deuteronomio, verso 2, dice, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Está diciendo, cuando os juntéis hoy en la batalla contra vuestros enemigos, no desmaye. Y esto se los tenía que decir el sacerdote en representación de Dios antes de cada batalla. No desmaye, un recordatorio, no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azorréis, o sea, no se acobarden sus corazones, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Sencillamente dice, no les tengan temor, no se preocupen, no se desalienten, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Hermano, cuando la Biblia dice no temáis, ni se apoque el corazón, ni azorréis, que quiere decir ni su corazón se acobarde, hermanos, nos está enfocando de que la guerra tenía que ser no solamente peleada de una manera voluntaria, sino que también tenía que haber paz en el corazón del pueblo, y hablo de paz para con Dios. Tener la seguridad de que Dios iba a pelear por ellos. Pero usted sabe que muchas veces Israel fue a la guerra y eran derrotados una y otra vez. Eran derrotados. Porque sencillamente, hermanos, ellos iban a la guerra, pero no había paz en su condición, ni en su corazón. Esta ley solamente había quedado como en algo, en letra, hermano. Israel no tenía paz en su corazón para confiar, para saber que el Señor estaba peleando por ellos. Y quiero agregar algo más, hermano, en este punto. También paz para con Dios. O sea, la guerra los problemas, las dificultades y esta guerra, estas batallas tenemos que enfrentarlas voluntariamente en primer lugar, y en segundo lugar debemos de tener paz para con Dios, para tener la seguridad de que el Señor va a pelear por nosotros, que el Señor no nos va a avergonzar, no nos va a dejar solos en medio de esta batalla. Tener la seguridad de que Dios está contigo, pero esto tiene mucho que ver con tu actitud y tu conducta. ¿Se acuerda de aquella porción que dice que Dios honra a los que le honran? ¿Se acuerda de aquella porción, hermanos, que dice, hermanos, literalmente que Dios, hermanos, al exaltado lo ve de lejos, pero recibe al humilde? Bueno, todo eso entra dentro de este contexto, porque dice no tengan temor. Y esto, cuando dice no tengan temor, ni se acobarde el corazón, esto incluía el hecho de que era muy posible que muchos de estos soldados ya no volvieran a sus casas. Ya no volvieran. De hecho, en toda guerra habían bajas. En toda guerra hay bajas de cualquier ejército. Pero aunque se gane la batalla, siempre hay bajas. Y el Señor les dice, no tengan temor, no se acobarde su corazón, porque yo estoy con ustedes. Pero bueno, cuando hablamos de la paz,
en la cual se tiene que pelear esta batalla, debemos de considerar que cuando se está en paz con Dios, cuando dice no tengan temor, esto también hace entrever que era posible que ellos ya no regresaran a sus casas. Pero hermanos, cuando se está en paz con Dios, el soldado no iba a estar con el temor de la muerte, porque está en paz con Dios. Usted sabe, hermano, mire, a veces tenemos que sufrir por nuestras familias, pero la verdad es que cada uno de nosotros debemos de estarnos preparados. Estamos en esta guerra, hermano. Mire, la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Tristemente hoy con eso de las tormentas que ha muerto mucha gente. Así, y todas las muertes fueron desprovistas, casas se derrumbaron, que se derrumbó un pedazo de cerro y le cayó encima a una familia. Pues mire, son situaciones bien trágicas, tristes. Hermano, la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento. ¿Y para qué vamos a estar ignorando eso? Somos frágiles. Ahora, de Dios depende todo. Dios determina nuestros tiempos y nuestras razones, nuestros momentos. Pero, hermano, lo que el Señor sí nos dice es que debemos de tener paz para pelear esta batalla. Y cuando sea que la muerte nos llegue, vamos a estar en paz con Él, sabiendo, como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Pablo, como decía alguien por ahí, Pablo murió con las botas de soldado puestas. Entonces, primero, se tiene que pelear de una manera voluntaria esta batalla. Segundo, debe de haber paz para con Dios, teniendo la seguridad de que Él va a estar ahí con nosotros. Lo tercero es que cuando se van a estas guerras, los soldados deben de estar totalmente definidos y decididos a lo que venga. Note lo que dice el versículo 5. Lo que les decía, los sacerdotes tenían que ver con asuntos directamente de su relación con Dios. Ahora, los oficiales, o sea, los generales, también hablarán después del sacerdote y hablarán al pueblo diciendo, verso 5, oiga lo que decía, ¿quién ha edificado, la pregunta, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Y luego decían, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Pero por favor, considere este asunto. ¿Se acuerda que le decía que estas batallas eran de un criterio patriótico, nacionalista? O sea, era porque amaban a su pueblo, a su gente, a su familia, hermanos. Pero bien lo que se establece aquí. No podían haber soldados peleando esta batalla que no estuvieran decididos en lo que creen y en lo que piensan. O sea, hermano, al estar en medio de una batalla, un soldado no puede estar pensando en lo que dejó atrás. No puede, porque no va, hermano, va a estar peleando con su espada, pero va a estar pensando en lo que dejó. Entonces, hay que considerar. Lo segundo es que debe estar decidido en lo que piensa, en lo que cree, con una convicción firme de lo que está haciendo. Porque de lo contrario, hermanos, aquí dice no sea que muera. ¿Y sabe por qué era más probable que muriera? Porque no iba a estar su corazón en lo que tenía que estar. Hay hermanos que han abandonado el camino del mundo, pero todavía se están acordando y todavía le mandan invitaciones en el Facebook a su exnovia, a su exnovio, y todavía están allí chateando y hablando y todo eso. O sea, no está definido en lo que está haciendo. Los que van a la guerra deben de estar totalmente definidos.
Note lo que dice en el versículo 6. ¿Y quién ha plantado viña y no la ha disfrutado de ella? Y no ha disfrutado. Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y esto lo tenían que decir los generales. Y bueno, si alguno, digamos, no está decidido en la batalla, hermano, esta gente es la que más rápido cae. No está definido, está pensando en la viña que dejó allá sembrada, dice, y peleando en la batalla y pensando, ya estarán sacando la cosecha. O hermano, o edificó una casa, recién terminó de edificar la casa y fue llamado al ejército, pero él está en la batalla y pensando, y ya habrán puesto la teja de mi casa. No se puede, hermano, no se puede así. Usted salió como soldado de Dios y usted y yo obligadamente debemos, en medio de la guerra, despojarnos de lo que hemos dejado atrás. Entonces, los que van a la guerra deben necesariamente estar definidos. En Jueces capítulo 7, en el versículo número 3 dice así: ahora pues, le dijo el Señor a Gedeón, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema, aquí van a una guerra, hermano, terrible, porque hay un ejército de miles que viene contra ellos, y a puras penas Gedeón logró reunir, hermanos, ¿qué? Pero ni una quinta parte de lo que venía, del ejército numeroso que venía. Entonces el Señor dice, mira, tienes mucha gente y yo no peleo las batallas así, porque dentro de toda esta gente que habían reclutado y que Gedeón iba a la guerra, había gente, hermanos, que literalmente a la fuerza estaban ahí, a la fuerza. Otros estaban amedrentados, pero estaban muchos a las fuerzas y pensando en las cosas, porque hermano, en lo que habían dejado y todo. Entonces dice el Señor, pues ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Hermanos, dice, madrúguese, y la Biblia dice, y se devolvieron de los del pueblo, note, 22,000, y quedaron solo 10,000. Allá del lado de los madianitas vienen más de 100,000 personas, hombres, soldados de guerra, carros de guerra, hermano, hombres bien armados. Y los israelitas aquí, a puras penas, Gedeón logró reunir 32,000. Pero resulta ser que el Señor, que conoce el corazón de esta gente, dice, sabes que hay muchos ahí contigo, hay muchos, y le dice, y lo serio del asunto es que no todos están decididos ni definidos en lo que quieren, no te van a servir para la guerra. Y le dice, diles, el que tenga temor, el que se estremezca, y luego dice que madrugue mañana, buena mañanita, y que se largue, porque que se vaya para su casa, porque un soldado así no sirve. Que se vuelva, y bendita la misericordia de Dios, porque les hace que madrugue para que nadie sepa literalmente, por lo menos a grandes escalas, quienes se han vuelto. Pero la Biblia sí dice que se regresaron a sus casas 22,000 que iban a esta batalla sin tener una convicción clara de lo que estaban haciendo. Por eso es que, hermanos, mire, con todo respeto, yo cuando vienen estas pandemias, con todo respeto, el último día que hicimos culto aquí, hermanos, ese día se llenó como usted no tiene idea, aquí en los cultos locales. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué yo no me inquieto con eso, hermano? Porque la verdad es que la gente en momentos de aflicción busca a Dios solamente por la angustia, pero no tienen seguridad de pelear esta batalla. Y un soldado así y un miembro así no sirve, porque va a caer muerto, hermanos, en medio de la guerra. Va a caer muerto, no va a poder sobrevivir.
no va a poder seguir adelante. Entonces, si alguno tema o se estremezca, madrugue y devuélvase del monte. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, casi nada. Y solo le quedaron a Gedeón 10,000. Y aún así, hermanos, hay muchos, según Dios, para pelear esta batalla. Al final, solamente son con 300 hombres que Dios le va a dar la victoria a Gedeón. Pero estoy hablando de un ejército de más de 100,000 personas siendo derrotados por 300 soldados. Es algo ilógico. No, eso no cabe dentro de la mentalidad de ningún ser humano. Pero Dios no tiene problemas con la aritmética de este mundo, hermano. Ese ejército fue derrotado por 300 hombres, eso sí, definidos. Hombres definidos. Ni amedrentados, ni azorrados, ni temblorosos, ni angustiados. O sea, hombres definidos. ¿Sabe, hermano? Hay que considerar esto, porque mucho pueblo, hermanos, tiene el problema de tener un doblez de espíritu. Y eso es bastante malo. Hay gente que hoy dice una cosa, mañana ya dice otra. Y el tercer día pues se va. O sea, eso de tener un corazón dividido es un verdadero problema. Entonces Dios lo que hace muchas veces es simple y sencillamente ese tipo de gente no funciona, no sirve para pelear estas batallas. Y que Dios nos ayude a entender esto. Entonces, volvamos a Deuteronomio capítulo 20. Hermanos, hay un tercer precepto que aquí aparece en el versículo 7, dice 27 de Deuteronomio: ¿y quién se ha desposado con mujer? Esto acuérdense que lo están diciendo los generales. ¿Y quién se ha despojado con mujer y no la ha tomado? Desposado no significa casado, pero ya había un compromiso de prematrimonio ahí. Entonces dice, y no la ha tomado. Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, porque era casi seguro que iba a morir porque iban a estar pensando en la mujer que habían dejado en medio de la batalla, y una persona así no funciona en el reino de Dios. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. O sea, la tercera condición aquí que se menciona de un buen soldado es que tenía que estar el corazón libre de todo tipo de preocupaciones. De todo tipo de preocupaciones. No podía estar considerando, hermanos, preocupaciones familiares. ¿Se acuerda de lo que dijo Cristo a las multitudes? Dijo, si me quieren seguir, pero no están dispuestos a aborrecer a padre, madre, hijo, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. Y ya les dije yo que eso es en condición de llegar al extremo de tener que tomar una decisión entre Dios. Es que nadie te puede apartar de Dios. Dios para ti debe de ser lo más elevado y lo más sublime, porque Él es tu creador. Y todo lo demás, familia, terrenos, trabajo, todo lo demás depende de Él. La Biblia dice claramente, buscad el reino de Dios y la justicia del reino de Dios, y las demás cosas te serán añadidas. Entonces, no puede un soldado de Dios tener un corazón preocupado por las cosas o por asuntos familiares. O sea, debemos de aprender a sobrellevar estas cosas, hermanos, hasta que Dios haga una obra perfecta en nosotros como buenos soldados de Jesucristo. Entonces no tenía que tener un corazón, mejor dicho, tenía que tener un corazón libre de preocupaciones. No puede haber un soldado que esté pensando, ¿y qué voy a comer mañana? Y hoy con esto que no ha pasado el gobierno dejando los alimentos que dijo que iba a pasar dejando, ¿y qué voy a comer? Hermano, Dios nunca te ha desamparado, ni nunca te va a desamparar. Comida Él ha prometido que siempre vas a tener.
Esa es una promesa de Dios. Entonces las batallas debemos de pelearlas, hermanos. Mire, ir a la iglesia no depende si tienes o no tienes bendición, si tienes o no tienes dinero, si tienes o no tienes forma, o si tienes o no tienes deseos. No. Ir a la iglesia es una necesidad del corazón, una necesidad. Y esto debemos de liberar de nuestras preocupaciones, de los frijoles, del arroz, de qué va a pasar. No, esta batalla se va a ganar con personas libres de preocupaciones. Esa era una tercera, una cuarta causa que aquí se menciona. Hermano, y en el versículo 8 se nos da una quinta circunstancia de un verdadero soldado de Jesucristo. Dice verso 8: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Pusilánime es de doble ánimo. Vaya y vuélvase a su casa. ¿Y sabe por qué? Porque esta gente de doble ánimo, hermanos, son un verdadero problema en las iglesias. Note el efecto de esta gente. Dice: y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Algunos hermanos se enojan porque les digo a la iglesia: mire, aléjese de la gente negativa. Aléjese de los hermanos que usted vea que son fatalistas. Aléjese de ellos. No sirve esa gente, porque más que lo va a desanimar. Y hay mucha gente en las iglesias con corazón pusilánime, hermano, de doble ánimo, que en ratitos está contento, por ratitos no. Ahí anda metiendo cizaña, ahí anda dañando el corazón, anda perjudicando la vida y la marcha y la guerra de otros. Entonces el Señor dice: una persona así no sirve para la guerra. No tenía un buen soldado de Jesucristo, no puede tener doble ánimo, porque afecta aún la condición de otros. Hermano, cuando usted siente una debilidad y estén varios hermanos allí, por favor no haga eso de que diga y públicamente usted hable y diga y dañe y diga: hermano, yo no creo esto. Esa es una falta de respeto a una autoridad. Yo he oído de hermanos líderes que se levantan así contra los supervisores cuando están en reunión. Eso no puede ser, hermano. Eso no puede ser. Si tiene alguna observación que hacer, hágasela en privado a su autoridad, pero no públicamente, en el sentido de querer perjudicar o dañar el corazón de los demás, metiéndole el temor que tal vez usted anda. Entonces no debían tener doble ánimo. En Santiago capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor así. Santiago capítulo 1, versículo 5, y con esto, hermanos, vamos finalizando. Pero dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, esta es la promesa, abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No habla de la ola, habla de la onda adentro del mar. Hay una cosa que se ve así, esas son las ondas del mar. Pero si el viento está soplando para acá, la onda viene para acá. Si el viento sopla para allá, la onda del mar va para allá. El viento la mueve. Entonces, una persona así, dice la Biblia, es una persona que nunca va a ganar una batalla, y es una persona que nunca, hermanos, recibirá alguna cosa del Señor por esa forma de pensar. Tiene doble ánimo. Hoy está animado, mañana está desanimado. Un soldado así no sirve. Entonces, hermano, la Biblia dice, verso 8, el hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. Hermano, Dios estableció reglas para que su pueblo no pereciera. Y las batallas hoy en día no son diferentes. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo victorioso, pero mientras no tengamos estas condiciones, si usted se fija bien, estas 5 cosas que hemos mencionado, son las situaciones que afectan nuestra condición de soldados de Dios. Y por eso, hermano, nos debilitamos antes de ir a la guerra. Y cuando vamos a la guerra, si acaso vamos, estamos peleando la batalla de Jehová, pero también estamos pensando en aquellas cosas que dejamos atrás. Hermano, tenemos un corazón pusilánime, de doble ánimo, un corazón que está dividido. O sea, este tipo de gente, aunque vaya a la guerra, y eso es lo que el Señor Jesucristo decía en la porción que leíamos, si no estás seguro de la batalla, si no estás seguro que vas a pelear y ganar esa batalla, dice, mejor ni te metas. Como pueblo de Dios hemos sido llamados a ser soldados del ejército de Dios. Y usted sabe que está en medio de una guerra que no va a poder ganar si no tiene en cuenta estas 5 cosas para el bienestar de su vida espiritual. Que Dios me les bendiga, mis amados. Les amamos mucho en el amor de Dios y siempre anhelando el día y el momento en el cual podamos estar juntos reunidos como iglesia. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos, y adelante en el nombre del Señor. Pelee la batalla de Dios y no solamente pelee la batalla del reino de Dios, gánela. Que Dios les bendiga a todos, les amamos. Bendito sea el Señor.